y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy nos preguntamos, ¿está viviendo Europa un auge de la extrema derecha? ¿Cómo puede afectar a otros países la victoria de Giorgia Meloni en Italia y en sus relaciones con la Unión Europea? Antes de pasar al debate, hacemos una pequeña panorámica de cuál es la presencia de los partidos de extrema derecha en Europa. Francia, Suecia, Alemania, Italia, Finlandia, Bulgaria, Hungría, España son solo algunos de los países en los que los partidos de ultraderecha aumentaron su presencia. En algunos casos llegaron a ser clave en la formación de gobierno. Marine Le Pen no ganó la presidencia de Francia, pero su partido obtuvo 89 diputados en la Asamblea Nacional, un éxito sin precedentes para el partido de extrema derecha en el país galo. El Partido de Demócratas de Suecia, movimiento de ultraderecha, es desde las últimas elecciones una pieza clave en la formación de gobierno en el país nórdico. También lo puede ser en Bulgaria. En Alemania, AfD ha ido aumentando en presencia y es la cuarta fuerza en el Bundestag alemán. Sin embargo, el verdadero quebradero de cabeza para la Unión Europea es Italia. El Partido Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, defensora del papel del dictador e ideólogo del fascismo Benito Mussolini, fue la fuerza más votada en las últimas elecciones. Preocupan sus posiciones contra los valores europeos y una retórica anti-inmigración que hace temer mayores choques con Bruselas. Cada vez más analistas admiten que, lejos de ser algo pasajero, la extrema derecha volverá a imponerse y a posicionarse en Europa. Y para analizarlo tenemos con nosotros a los eurodiputados Javier Moreno del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Javier. Gracias, buenas. Y con Antonio López Istúriz del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Me gustaría primero de todo preguntaros, en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis económica, vemos que han aumentado los partidos de extrema derecha. ¿Por qué consideras que podría calar más su discurso últimamente, Javier? A ver, la gente lo está pasando mal. Primero con la pandemia, ahora con la crisis económica, con la inflación, lo está pasando mal. Y ellos tienen un discurso simplista, lleno de mentiras, y eso es lo que permite... Ellos juegan con el miedo, el temor, el malestar de la gente y lo tratan de transformarlos en votos. Y eso es lo que hace. Nosotros tenemos que explicar que ante esta situación tan difícil, porque estamos actuando los gobiernos moderados y europeístas. Antonio, ¿estás de acuerdo? Yo creo que lo que tenemos que empezar a delimitar es quién realmente es, que yo creo que es más que la extrema derecha, son los populismos, en los cuales se engloba tanto extremos de izquierda y derecha. Yo creo que aquí estamos sentados representantes de fuerzas centradas, de izquierda y de derecha, que es lo que ha dominado efectivamente el panorama político y lo volverá a hacer, siempre y cuando sepamos democráticamente volver a recuperar la confianza de aquellos que han votado estas opciones que al final es humo y paja, no realmente hablan mucho, siempre se sienten mucho más cómodos en la oposición, pero no en el gobierno de las cosas, que es el momento más complicado, ¿no? Con lo cual ahora muchos de ellos se está demostrando, gobiernos que han estado en coalición, ¿no? Tanto extrema derecha como extrema izquierda, en distintos países europeos, se demuestra que al final pues no es la solución mágica, pero es también responsabilidad nuestra, los políticos de centro, devolver esa confianza también a ciudadanos que la han perdido y han querido optar por opciones, ya digo, más de estas un poco imaginativas, ¿no? Que al final no ofrecen nada, como son los populismos en general. Ambos representáis, como comentabas, ¿no?, dos partidos más tradicionales en el sentido de que no estáis en ningún extremo del arco parlamentario, pero de alguna forma han fallado los partidos tradicionales al electorado para que vayan a opciones más extremas? En una democracia siempre, evidentemente, oye, si votan estas opciones, muchas veces que alcanzan niveles ridículos en sus propuestas, en sus alocuciones, que lo único que intentan es llegar a las emociones de la gente, ¿no? Sin realmente esas soluciones,
Claro, evidentemente puedes decir, oye, ha habido fallos y es responsabilidad nuestra estudiar bien cómo los denominados políticos tradicionales, que no somos más que políticos que queremos el bienestar de la sociedad, pero con propuestas realmente prácticas, no estas soluciones falsas que yo hablo desde el principio con estos populistas. Nuestra posición es más complicada, pero sí ha hecho que en los últimos años indudablemente haya yo creo que va a haber una revisión también del planteamiento de los partidos y su acercamiento a los ciudadanos. Está cambiando todo. El mundo de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay una revolución en estos momentos operándose con las nuevas tecnologías. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Javier. Yo creo que es verdad que hay un apoyo que ha incrementado, pero hay que combinarlo con la abstención. Tengamos en cuenta la gente que no les ha apoyado, pero que se han quedado en casa, que hubiesen votado pues, a los partidos tradicionales. Con lo cual, vuelvo a insistir, nosotros lo que tenemos que hacer, y lo decía Tono, llegar a la gente y explicarles lo que estamos haciendo y que ellos, efectivamente, con soluciones simplistas no se llegan a ninguna parte. O sea, hacen oposición, todo va mal, pero soluciones prácticas y verdaderas no proponen. Entonces, nosotros sí que tenemos que hacer un esfuerzo de explicarle a la gente, sobre todo en una situación tan complicada como la que estamos viviendo en estos momentos, tenemos que estar más con la gente y explicarlo mejor, porque ellos sí gastan mucho en propaganda, en mentiras y les funciona bastante, o sea que tenemos nosotros que hacer un esfuerzo. Si me permites añadir, además los ejemplos son muchos de que algunos de estos extremos han llegado a un gobierno, en algunos casos en algún gobierno europeo, ninguno repite al final. Al final siempre quedan neutralizados. Pueden seguir como opción política, pero evidentemente se descubre la realidad, que es que en gobierno son incapaces realmente de gestionar el futuro de la gente. Que esto sí lo hacemos los llamados políticos tradicionales. Yo lo asumo con orgullo. Si eso es estar centrado y trabajar en esta democracia europea de otra manera, y digo, volviendo a recuperar la voluntad de estos votantes de forma democrática, pues llámenme tradicional. Pero estos partidos son votados por una creciente población cada vez en más países. ¿Hay que hacer un cordón sanitario? A ver, en esta casa, en el Parlamento Europeo, lo estamos haciendo y espero que continuemos. Luego, en los gobiernos nacionales y regionales, una cosa es tratar de hacer cordón sanitario, otra cosa es casarse con ellos. Y creo que en el ámbito de la extrema derecha es más una pregunta que hay que hacerle al Partido Popular y a las fuerzas de derechas, porque nosotros obviamente nunca haremos un gobierno de coalición con la extrema derecha. Antonio. Yo tampoco me sentiría muy cómodo pactando con opciones de extrema izquierda, como las que tenemos en estos momentos también en algún país europeo, ¿no? Pero el tema es extrema derecha, no lo desvíes. Yo, sinceramente, vuelvo a mi discurso inicial. Ni unos ni otros. Pero tampoco sacarlos, o sea, es decir, han sido votados por la gente. Hay que también reconocer el voto democrático de la gente. Lo que tenemos que hacer, más allá de los cordones sanitarios, es trabajar para recuperar la confianza de esa gente que la ha perdido en nosotros y en las políticas centradas de gestión de un gobierno democrático normal de la Europa del siglo XXI. El Partido Hermanos de Italia obtuvo un 26% de los votos, que fue en coalición con otros dos partidos, pero este partido en concreto ha sido el más votado. ¿Cómo puede afectar un gobierno liderado por Giorgia Meloni en las relaciones con la Unión Europea, Javier? A ver, la Unión Europea es un club que tiene reglas y tenemos un camino por delante. Lo que sí pueden hacer es frenar en este camino, en este destino común que vamos a compartir. Ahora bien, tengamos en cuenta, Italia ha recibido 200.000 millones del Fondo de Recuperación. Y creo que con las cosas de comer no se juega. O sea que yo creo que va a tener que adaptarse a las normas y entrar por donde quiere la mayoría, porque si no se va a quedar aislada, y Italia es un país importante. Y la Unión siempre ha actuado como una red de seguridad. Recuerdo en los años 2000 cuando el gobierno en el que estaba Haider, el austriaco, se fue un poco hacia donde no tenía que ir y la Unión actuó como red de seguridad para centrar otra vez y seguir en el proyecto común que compartimos los 27 países. Aunque Austria no es Italia. Le he dicho, Austria no es Italia, pero ella misma se dará cuenta que aquí o juegas con los demás o hace mucho frío fuera.
Antonio. Ya gobernó Matteo Salvini, que era de un partido independentista, nacionalista, de extrema derecha, ¿no?, en Italia, de la Lega. Hoy está al 8% y entonces estaba al 20 y pico %, ¿no? Es decir, yo mi cálculo, conociendo la política italiana bastante bien, he participado en numerosos encuentros electorales apoyando ahí a candidatos, muchas veces de fuerzas de centro-derecha. Debo decir que creo que Meloni... Entiendo, lo normal y lógico es que al final, y sobre todo por las razones expuestas por Javier, lógicamente la dependencia económica, ¿no?, los fondos europeos, etcétera, pues van a hacer que tenga un gobierno mucho más realista. Otra cosa es que hará declaraciones, pues como les gusta a estos, ¿no?, en provocación y tal, de vez en cuando, de chulería, de enfrentamiento con Bruselas, tal, pero no creo que pase más en la praxis, no creo que pase de allí. Si pasa, entonces tenemos un problema, efectivamente, pero lógicamente tenemos que esperar a ver qué es lo que el gobierno de Meloni ofrece. Hay temores quizás de que pase algo como ha ocurrido con Hungría, con Viktor Orbán, que hemos visto cómo se ha ido extremando su discurso hasta el punto de que fue suspendido del Partido Popular Europeo, su grupo. Antonio, ¿puede ser esta la tendencia quizás, Javier? A ver, François Mitterrand hace muchos años dijo: le nationalisme c'est la guerre. O sea, el nacionalismo te lleva a la guerra. Y yo creo que sobre todo los tiempos que estamos viviendo con una guerra de Putin en nuestras fronteras, con la recuperación de la pandemia, con la inflación que tenemos, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas se dan cuenta que necesitamos cada día más Europa que les llegue a su casa, a sus bolsillos, y que les dé oportunidades de desarrollar su proyecto vital. Yo creo que las propuestas que hacen Orbán y estos ultranacionalistas son una involución en el desarrollo de nuestras sociedades. Van en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos humanos, en contra de las minorías. Digamos, no es el proyecto que nosotros, y yo creo que también el Partido Popular Europeo está defendiendo, de seguir adelante en un camino que llevamos recorriendo desde hace décadas y no podemos ir para atrás, sobre todo tal y como está ahora la situación en Europa y en el mundo. Yo creo que tenemos que seguir adelante. Ya como última pregunta, Antonio, comentabas que es muy importante que los partidos tradicionales vuelvan a atraer otra vez a este electorado, pero estamos en un momento de crisis muy complicado, una alta inflación, la gente tiene problemas para pagar sus facturas de la electricidad y la extrema derecha puede canalizar este miedo. La extrema derecha, la extrema izquierda y todo lo que sea populismos utilizarán cualquier argumento siempre, cualquier malestar de la población pues para cometer este tipo de actuaciones o presentarse como los salvadores aquí de la patria o de lo que haga falta. Pues lógicamente, pero esto no es novedad ahora. Yo entiendo que los medios ahora les gustan mucho los titulares, ¿no? Y sobre todo noticias muy negativas, amplificarlas, tal. Es decir, esto ha existido y existe y existirá. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Antonio, Javier. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.